Buenas tardes, son ahora las 3:17. Vamos a escuchar al editor del diario Tal Cual, Teodoro Petkov, en un acto político llevado a cabo el día de hoy en un hotel de Caracas. Y tenemos una crisis de inseguridad ciudadana que se le ha escapado de las manos al gobierno, que ha hecho de Venezuela un país que se encuentra entre los 5 primeros con los peores indicadores de violencia ciudadana o de violencia intraciudadana, y que ha hecho de Caracas la capital más peligrosa de América Latina, con indicadores de homicidios sobre cada 100.000 habitantes verdaderamente escalofriantes. Y como si fuera poco, con esto la abuela parió morochos y se le pudrió la comida en los contenedores y en los puertos. Y el presidente no logra despegarse la fetidez de la comida podrida de la piel. Trata por todas las maneras de minimizar el asunto. De todos los modos quiere desviar la atención, inventa distintas cosas para distraer la atención, pero él mismo no puede eludirlo, no hace sino hablar de esto. Continuamente tiene que venir una y otra vez sobre el mismo tema, porque no es una tontería lo que pasó. Lo que pasó fue que se pudrió la comida. Y la comida es una cosa que toca a la sensibilidad primaria de los seres humanos, sobre todo los más pobres. Chávez sabe perfectamente el drama que ha significado la putrefacción de miles y miles de toneladas de comida en los contenedores. Fue una muestra no solamente de la incompetencia del aparato estatal para cumplir con su cometido de distribuir la comida que importa, sino fue una muestra de la enorme corrupción que galopa desenfrenada por este país, porque el guiso estaba en traer la comida, no importaba si se distribuía o no. Una vez traída y se cobraba la comisión, ya no importaba que la comida llegara donde debía llegar. Este gobierno está manejando estas crisis y es imposible. Tendríamos que vivir en un país de zombies si estas dificultades, después de 11 años de cobas y mentiras, no estuviera teniendo efecto sobre la sensibilidad popular, sobre la opinión política. Y lo está teniendo. Y por eso es que, repito, nunca ha estado potencialmente la Venezuela que enfrenta al gobierno y que lo quiere derrotar en mejores condiciones para hacerlo. ¿Y por qué? A veces nosotros mismos no nos damos cuenta de los cambios que se están produciendo en la opinión política del país. Pero miren, hasta diciembre del 2006, cuando Chávez fue reelegido, el gobierno se movía como resultado electoral en un rango de 60 a 64%. Y sus adversarios en un rango de 38 a 40%. Una vez más que otra, un poquito más arriba, más abajo, pero en general esa era la correlación hasta diciembre del 2006. Pero hubo elecciones el 2007, el 2008 y el 2009. Y en cada una de esas elecciones se manifestó una tendencia a la cual hay que prestarle muchísima atención. En cada una de esas elecciones, la votación gubernamental o progubernamental bajó del rango 60-64 al 50, a los alrededores del 50. Y la votación que lo adversa subió del rango 38-40 a los alrededores del 50. Hasta las elecciones de febrero del 2009, en el país por primera vez se hizo visible ya no una correlación que en términos generales resultaba favorable al gobierno 60-40, sustituida por una nueva correlación mitad y mitad. El país vivió un proceso de incremento de la opinión que adversa al gobierno y un proceso de disminución de la opinión que respalda al gobierno. Y las encuestas del 2009 y las encuestas del 2010 muestran que esa tendencia decreciente una, creciente la otra, se han mantenido. Estamos hoy en capacidad de afirmar que Hugo Chávez como intención de voto es minoría hoy en el país. Esta situación nueva
Y hablando, una cosa es Chávez y otra cosa es el chavismo. Porque el chavismo, el movimiento que se agrupa en torno a él, vive una situación aún peor. De querellas intestinas, de disminución de la combatividad, de desaparición de aquel clima de agresividad que caracterizaba los primeros tiempos de la Venezuela chavista, para ser sustituido por un clima mucho menos tenso, mucho más abierto. Y lo saben los candidatos que están acá y que están recorriendo barrios, porque aquí hay campaña y sí la hay por debajo, y saben perfectamente bien cuál es el ambiente que se están encontrando en las barriadas populares de Venezuela, que no es el mismo de 4 o 5 años antes, porque hay también en este mundo popular venezolano que compró una esperanza, que creyó que había una solución, que estaba desencantado de la política venezolana, que creyó que no se atendieron suficientemente sus problemas, que se sintió desalojado de la agenda presidencial y de las preocupaciones presidenciales, y que pareció encontrar entonces a alguien que le hablaba a él y que tocaba las teclas del afecto, las teclas emocionales, que le permitieron crear un movimiento que ciertamente aglutinó una parte muy grande de este país, que no es de sinvergüenzas, ni de pícaros, ni de vendedores de votos, sino venezolanos comunes y corrientes como todos los que estamos acá, que finalmente compraron también un mensaje de esperanza y de redención. Y ahí es donde se está produciendo precisamente el desengaño. Ahí es donde se está produciendo el fenómeno de caída sostenida, persistente y sistemática de un respaldo que se está derritiendo. Y nadie mejor que Hugo Chávez lo sabe. Chávez sabe que eso está pasando. Y por eso la campaña que está haciendo. La campaña de Hugo Chávez está dirigida no a hablarle al país. Hugo Chávez no le está hablando a Venezuela. Hugo Chávez está hablando a lo que considera su base popular, a lo que considera los 7 millones que dice el PSV que tiene inscritos, cosa que no debe ser cierta, pero en fin, se está dirigiendo a esa parte del país que siente que se le escurre entre los dedos, que siente que cada día es menos activa, que el viejo fervor y la devoción que acompañaban sus actos, sus visitas al país o sus recorridos por el país, se ha evaporado, ya eso no existe. Y Hugo Chávez está hablando precisamente y está haciendo lo que está haciendo, tratando de despertar la vieja fibra, el viejo grito, así es que se gobierna. Apelan